Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 686, 27 de agosto 2019. 1. El periplo judicial de la secta del porno yoga en Uruguay. Fuente: El País. La primera denuncia en Uruguay ocurrió a principios de esta década, cuando una madre aseguró que sus 2 hijos habían viajado a Rumania y no habían vuelto. La segunda llegó en 2013, cuando otra mujer acudió a la policía porque su hija había emprendido el mismo viaje y tenía miedo de que no regresara. La última fue de un anónimo, el año pasado, quien alertó que una presunta secta podría estar operando en Uruguay. Así comienza el reportaje que ha publicado el diario uruguayo El País, firmado por Camila Bello y Paula Barquet. Las primeras 2 denuncias fueron archivadas por falta de pruebas. Y la tercera, que se analizó durante un año, está en vías de correr la misma suerte tras la negativa de la jueza Beatriz Larrieu a la Fiscalía de extender el plazo habitual dedicado a la investigación. ¿Qué fue lo que se pudo averiguar, qué se probó y qué quedó por el camino? Para hablar de esta trama, hay que remontarse a Rumania, a la década de 1990, pero su ramificación local comenzó sobre 2010. Un hombre de esa nacionalidad llegó a Uruguay y comenzó a impartir clases de yoga, después de haberse formado en el movimiento para la integración en el espiritual absoluto, conocido internacionalmente por sus siglas MISA. Aunque el reportaje no lo detalla, se trata de Octav Fercheluk, como es sabido por multitud de informaciones de prensa. Desde 2012, el instructor mantuvo un convenio con la Universidad de la República y el Instituto Nacional de la Juventud. La Facultad de Psicología fue uno de los centros en los que se impartieron esas clases y 1.500 estudiantes asistieron a los cursos gratuitos. En 2015, el psicólogo Álvaro Farías, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, escribió un artículo titulado La secta del porno yoga en Uruguay y el Estado rompió el acuerdo con el rumano. El País intentó comunicarse con Farías, quien se excusó de hacer declaraciones. Según la denuncia anónima, a la que accedió El País, los cursos de yoga en verdad eran una secta que tenía como finalidad captar adeptos para trasladarlos a un campamento en la playa de Costinesti, en Rumania. Este retiro espiritual, que se realiza todos los años en agosto, congrega a miles de seguidores del MISA durante 40 días. Y si bien se promociona como una convención de yoga, los testimonios de varios ex participantes aseguran que se trata de una pantalla. Ver los detalles más abajo. Fue la fiscal Sabrina Flores quien tomó el caso en nuestro país y en agosto pidió formalizar la investigación del hombre rumano. En ese momento relató: en ese pseudo retiro espiritual se realizarían filmaciones pornográficas, las que reportarían un ingreso económico para la secta, siendo algunas de ellas utilizadas en el circuito del cine pornográfico. Asimismo, se refirió a que algunas de las concurrentes serían trasladadas a clubes con la finalidad de ser explotadas sexualmente. Flores supo, a través de la denuncia, que al menos una mujer uruguaya planeaba viajar a Rumania. Según escribió la fiscal en su pedido de formalización, la joven había estudiado el curso de Sakti, que trata sobre sexualidad y feminidad. La pareja del hombre denunciado, nacida en Uruguay, es la profesora de ese taller en la Academia de Ciudad Vieja y les enseña a las alumnas a sacar su diosa interior. Entre los materiales de estudio habría películas pornográficas que romantizan el trabajo sexual y la prostitución, agregó la fiscal. A la joven que pensaba viajar, le habían pedido análisis para descartar enfermedades de transmisión sexual. Desde la academia se imparten clases de yoga esotérico, que sirven de pantalla para la captación de personas, quienes a través de la manipulación psicológica son incorporadas a esta secta, y trasladadas a Rumania, donde tendría lugar la explotación de las mujeres y se filmarían producciones pornográficas, escribió Flores. Fuentes de la investigación dijeron al País que hubo varios elementos que configuraban el delito de trata de personas, por el que fue imputado el ciudadano rumano y se le impuso como medida cautelar no poder salir de Uruguay por 180 días. Para Flores fue determinante el traslado a un país extraño, con un idioma distinto, en el que la mujer uruguaya iba a pasar muchos días incomunicada. También se tomó en cuenta que se le pagaría el alojamiento y el pasaje. Pero lo más importante fue el vínculo de la Academia Uruguaya con Gregorian Vivolaru, una de las personas más buscadas por la policía europea.
Este rumano de 67 años estuvo preso en 2 ocasiones por trata de personas y abuso sexual a una menor de edad, y es el líder espiritual de Misa, esta presunta secta de la que formaría parte el hombre imputado en Uruguay. De hecho, el certificado de profesor de yoga entonces indagado fue otorgado por Vivolaru, según consta en el pedido de la fiscal Flores. Cambios internos en la fiscalía determinaron que Alba Corral asumiera el caso en noviembre. A principios de este mes, la nueva fiscal solicitó una prórroga en la investigación. Sin embargo, la RIEU no se la concedió y en la argumentación, a la que accedió El País, escribió: debe valorarse la situación del imputado, quien desde hace un año se halla sujeto a un proceso penal sin que la Fiscalía haya logrado avances en la investigación. Entre la evidencia que recabaron las fiscales, surge el relevamiento de la página de internet de la Academia de Yoga, las declaraciones del instructor rumano y de una de sus alumnas, los movimientos migratorios de ambos, la copia del diploma entregado por Vivolaru y la declaración testimonial de 6 personas. Para la jueza, sin embargo, eso no fue suficiente. Cuando denegó la prórroga, sostuvo: si las presuntas víctimas no se han presentado a las entrevistas necesarias para las pericias psicológicas peticionadas por la Fiscalía, nada hace suponer que lo harán en el futuro. Máxime, si se tiene en cuenta que una de las personas indicadas es la esposa del imputado. Diego Camaño, abogado defensor del rumano indagado, celebró la resolución de la jueza y lamentó que Corral decidiera apelarla. Según dijo, su cliente no tiene nada que ver con Vivolaru Clip, si bien él fue quien le firmó el certificado de instructor, jamás se conocieron. Y agregó: sí hubo personas que viajaron a Rumania desde Uruguay. Es totalmente habitual en la práctica del yoga realizar actividades. Y si practicaban orgías, ¿cuál es el tema delictivo? Lo que las fiscales buscaban probar era que las alumnas habían sido persuadidas antes de realizar estas prácticas, lo que no terminó de convencer a la jueza. Ahora resta esperar si se le hace lugar a la apelación de Corral. Mientras tanto, el expediente sigue siendo reservado y el archivo permanece en stand-by. Además, una demanda civil en marzo de 2016, el instructor rumano instalado en Uruguay realizó una denuncia por daños y perjuicios contra el psicólogo Farías, que escribió el artículo sobre la secta del porno yoga. El especialista en sectas e integrante también de la RIES Miguel Pastorino, que compartió la opinión, y 7 medios de comunicación que replicaron los contenidos. Las publicaciones fueron en agosto de 2015 y el rumano reclamó derecho de respuesta, algo que consiguió en algunos casos. Aún así, entabló una demanda civil en la que relata que tras las denuncias mediáticas acaecidas, le suspendieron el proyecto de yoga en Laudelar. Y agrega: de la misma forma, cayeron las negociaciones con otras 2 instituciones que estaban interesadas en contratar mis servicios, la ANEP y el Ministerio de Trabajo. Solo continuó trabajando en su academia de Ciudad Vieja, aunque no normalmente, según sus abogados, por las afectaciones que generó la difusión. El denunciante alega que se perdió de cobrar 9.500 pesos mensuales en Laudelar, correspondientes a 20 horas como docente grado 1. Su demanda por daños y perjuicios derivados de la caída de dichas negociaciones se estima en 216.000 pesos. Reclama también 211.750 pesos por el lucro cesante derivado de la pérdida de alumnos y 290.000 pesos por daño moral. Antes de la denuncia, el instructor le dijo a Subrayado que había trabajado en los convenios con el Estado de manera honoraria. Es decir, nadie me pagó nada. Lo hice solamente porque yo quise ayudar a la gente, dijo, y agregó: la escuela de yoga Misa es donde yo me formé como profesor de yoga. El profesor Vivolaru es el mentor. Yo estoy aprovechando su enseñanza, y también ahora estoy aprovechando entre comillas la misma difamación que él tiene en Rumania. El proceso en la órbita civil comenzó con audiencias preparatorias e iba a tener su primera instancia de citaciones el jueves pasado. Sin embargo, la audiencia no se concretó a pedido de la parte denunciante, cuya defensa recae también en el estudio de Camaño. Según dijo el abogado, el proceso se suspendió por 30 días para intentar llegar a un acuerdo entre todas las partes. Una pesadilla para el grupo Ceciliatis es la peor pesadilla de uno de los criminales más buscados de Europa. Esta mujer alemana formó parte, en la década de 1990, del movimiento para la integración en el espiritual absoluto, conocido por sus siglas MISA. Entró junto con su esposo porque ambos querían aprender yoga y conocieron al principal gurú del grupo, el rumano Gregorian Vivolaru. Dice que su marido estaba más fanatizado que ella.
Él fue quien la animó a tomar clases por correspondencia y luego le propuso abrir una academia en su país para transmitir el conocimiento que Vivolaru les había dado. Las clases de yoga, a simple vista inofensivas, se fueron transformando en una búsqueda para potenciar su femineidad hasta que ese objetivo también se distorsionó. Fue entonces cuando a la joven alemana le ofrecieron bailar desnuda frente al gurú del movimiento. Ahora lo cuenta así. Lo primero raro que recuerdo ocurrió en 1997, cuando formé parte del primer campamento de yoga en la playa de Costinesti, en Rumania. Ahí fue que escuché sobre el concurso de Miss Acti, sobre el que no sabía mucho. Lo único que me preguntaba era qué tenía que ver un concurso de modelos con la práctica del yoga. Tampoco entendía por qué me tenía que desvestir y bailar en un escenario para sentirme una mujer de verdad. Antes de viajar a esa playa, a Tis le habían pedido que enviara fotos suyas en ropa interior. Ella accedió a hacerlo por diversión, aunque cuando llegó se dio cuenta de por qué tanta insistencia por conocer su físico. El juez del concurso era el rumano Vivolaru, quien elegiría entonces a las mujeres que iniciaría. Su marido le pidió que lo hiciera, le dijo que para él era muy importante que ella mantuviera relaciones sexuales con este hombre, ya que creía que podría transmitirle luego la grandeza del gurú. Pero la joven se negó. Según el relato de Tis, que fue difundido en 2010 por el canal rumano de televisión Pro Televisión, Vivolaru le ofreció acostarse con ella. Cuando lo conocimos por primera vez, mi esposo y yo hablamos con él, y entonces me dijo que yo me tenía que abrir sexualmente. Me sugirió que mirara películas eróticas y también me reconoció que estaba dispuesto a tener una identificación conmigo, aunque para eso yo tenía que ser más vital. Eso significaba que yo debía engordar, porque era muy flaca en ese momento y era sabido que a Vivolaru le gustaban las mujeres grandes. Luego de esta charla, las sospechas de Tis se confirmaron. Trató de hablarlo con su marido, quien le seguía insistiendo para que accediera a los pedidos del gurú. Asustada y sola, se terminó divorciando y desde entonces se dedica a contar su verdad sobre lo que ocurre en misa y lo que, según ella, les hacen a las mujeres que integran el grupo. Las mujeres son las más perseguidas en misa. Ellas buscan algo bueno, empiezan a practicar yoga porque quieren hacer algo mejor para ellas mismas. No. Bueno, ellos usan este deseo tuyo de convertirte en alguien mejor y te transforman en una prostituta. Vivolaru, de 67 años, está prófugo desde 2017. Según la justicia de Finlandia, Misa es una de las sectas más influyentes del mundo. El hombre fue acusado de abuso sexual a una menor de edad, de tráfico de personas y de venta pornográfica, por lo que fue preso 2 veces. A pesar de estas condenas, miles de jóvenes siguieron participando de los campamentos en Costinesti, que se realizan todos los años en agosto. El país se comunicó con Tis, quien aseguró que su relato hoy no es importante. La mujer sostuvo que ella no es una víctima. Las que importan son las historias de las verdaderas víctimas, esas que trabajaron en bares para el gurú. Fotos íntimas, un pedido que se repite a uno de los pedidos que realizaba Gregorian Vivolaru, el líder del movimiento para la integración espiritual absoluto, conocido como Misa, era que las mujeres que se postulaban para viajar a Costinesti, Rumania, le enviaran fotos desnudas. Así el gurú decía que analizaba el aura de las jóvenes y decidía si podían concurrir o no. En el pedido de formalización, la fiscal Sabrina Flores escribió que el ciudadano rumano en Uruguay también les solicitaba imágenes íntimas a las postulantes. Para ingresar a dicho campamento, se exigen exámenes de laboratorio clínico que descarten enfermedades de transmisión sexual y se exige, de forma previa, enviar una foto de cuerpo entero en bikini para que los organizadores aparentemente vean el aura. Flores también relató que la organización otorgaba becas de manutención durante el viaje. 2. ¿Es la Iglesia una secta? Responde el periodista español Isidro Catela. Fuente: COPE. ¿La Iglesia es una secta? Esta es la pregunta que plantea el periodista Isidro Catela en su nuevo videoblog para el debate de hoy.es. Seguro que te has encontrado en alguna ocasión con esta pregunta, e incluso alguna persona que no lo plantea como interrogación. Lo leemos en COPE. Puede que haya gente que no conozca o simplemente no comprenda del todo la religión católica, y por eso hay personas que consideran raro pertenecer a la Iglesia. Ante la pregunta de si es una secta, la respuesta es no. Pero claro, hay que tener argumentos para poder responder en el debate público a esta cuestión tan peliaguda. Algunos datos sobre las sectas. Actualmente en España tenemos más de 300 sectas reconocidas.
Hay 400.000 personas captadas por estas organizaciones. Aproximadamente el 1% de la población de los países occidentales están en manos de las sectas. Además, es un problema que con las redes sociales no para de crecer e incide en la población más vulnerable. Se mezclan con fenómenos pseudo-religiosos en algunas partes del mundo, como en los países latinoamericanos. ¿Estamos hablando de mentira? ¿De seducción? Usan la mentira para manipular a una persona que, aunque se crea muy libre, cuando está adentro no lo puede dejar. La clave, por tanto, es la libertad, hablar en clave de la libertad de los hijos de Dios. ¿Con qué fuerza nos dijo esa famosa frase San Juan Pablo II, a pesar de su enfermedad en Cuatro Vientos en la JMJ de Madrid? El Evangelio no se impone, se propone. Otra de Chesterton. La Iglesia nos obliga a quitarnos el sombrero al entrar en el templo, pero no a prescindir de la cabeza. Isidro Catella Marcos es periodista y profesor en Universidad Francisco de Vitoria. Fue director de la Oficina de Información de la C, 2004 a 2014, y actualmente colabora con el debate de hoy.es, con su videoblog de lo divino y de lo humano. 3. Los mormones reiteran la prohibición del café, té, tabaco, vapeadores y marihuana. Fuente: varios medios. Tabaco, infusiones y marihuana son algunas de las sustancias que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días prohíbe a sus seguidores por estar en contra de la palabra de sabiduría. A través de un artículo publicado en la revista de Juventud Neguera, la secta recordó a sus lectores los malos hábitos y las sustancias que deben evitar, según leemos en Infobae. Explicaron que el Señor prohíbe usar tabaco y bebidas calientes, que los líderes de la IJSUD han explicado que son té y café en todas sus variedades. Moca, con leche, macchiato, expreso y cualquiera que termine en xino están dentro de la lista de prohibiciones, por lo que recomendaron simplemente no ir a cafeterías. Lo mismo sucede con el té helado y el té verde o negro, pues están hechos con hojas de la misma planta. Ambos están en contra de la palabra de sabiduría. También explicaron que los cigarrillos electrónicos o vaporizadores son altamente adictivos, pues contienen nicotina y químicos dañinos. Sí a la marihuana con fines terapéuticos, la marihuana medicinal puede ser legal, o incluso la de uso recreativo en muchos lugares, pero eso no significa que cualquiera de sus usos no esté en contra de la palabra de sabiduría, explica el texto. Tales sustancias, marihuana, opioides, que crean hábito deben evitarse, excepto bajo el cuidado de un médico competente, y luego usarse solo según lo prescrito, dice la IJSUD, al aceptar el uso medicinal de la marihuana. La palabra de sabiduría es una sección de Doctrina y Convenios, uno de los 4 volúmenes de escritura de la secta. Los mormones creen que Dios reveló, en 1833, las sustancias y alimentos que son beneficiosos o dañinos para consumo humano. ¿Por qué? Cumplir con esas reglas de hábito son requisitos para entrar en el templo, edificios especiales donde solo pueden ingresar algunos mormones para realizar rituales secretos. Tampoco se permite beber alcohol, y en cuanto a los refrescos, por contener cafeína, existe un debate sobre su consumo. La IJSUD asegura tener unos 15 millones de seguidores a nivel mundial, y de ellos, unos 6,5 millones viven en Estados Unidos. El rechazo de la secta al café ha generado curiosidad, y más que algunas bromas, incluida una escena en el mordaz musical satírico de Broadway El Libro de Mormón, en el que aparecen tazas de café bailando en la pesadilla de un misionero, tal como informa Los Angeles Times. A medida que las cafeterías se han vuelto comunes en los Estados Unidos, más miembros jóvenes de la IJSUD se sienten cómodos yendo a lugares como Starbucks y bebiendo café helado, dijo Patrick Mason, miembro de la secta y presidente de la Cátedra Arrington de Historia y Cultura Mormón en la Universidad del Estado de Utah. Para las generaciones pasadas, el solo hecho de entrar en cafeterías se consideraba tabú, dijo. La guía desvanecerá las esperanzas de algunos miembros que esperaban que la IJSUD aflojara las reglas sobre el café, dijo Mason. Starbucks anunció recientemente que abriría su primera tienda independiente en la ciudad mormona de Provo, cerca de la Universidad Brigham Young, propiedad de la secta, el próximo año. Starbucks ofrece algunas bebidas sin café, como chocolate caliente y limonada. Incumplimiento entre los jóvenes hasta es la iglesia que claramente responde a niveles más altos de incumplimiento de la palabra de sabiduría que los que hemos visto en generaciones anteriores, dijo Mason. No solo eso.
La escritora mormona Hannah Ries afirma que se sorprendió al descubrir que 4 de cada 10 miembros activos de la IJSUD menores de 51 años habían bebido café durante los últimos 6 meses en una encuesta de 2016 que realizó para su libro The Next Mormons. O Millennials Are Changing the LDS Church, los próximos mormones. ¿Cómo están cambiando los millennials, la iglesia de los santos de los últimos días? También descubrió que los miembros más jóvenes están menos preocupados que los mayores por obedecer el código de salud, que es una de las formas en que la secta se distingue de muchos otros grupos religiosos. Los líderes de la IJSUD ocasionalmente han emitido aclaraciones similares basadas en el cambio de las normas sociales y los hábitos de comer y beber, dijo Mason. En 2012, los líderes de la secta aclararon que el código de salud no impedía que los miembros bebieran refrescos con cafeína. Defensa cerrada de la decisión. Los líderes de la secta proporcionan instrucciones adicionales según sea necesario para ayudar a guiar a los adeptos sobre el código de salud diseñado para el beneficio físico y espiritual de los hijos de Dios, según un comunicado enviado por el portavoz Eric Hawkins en nombre de la IJSUD. Esta se negó a decir por qué decidió emitir ahora las nuevas aclaraciones. Brant Malone, un adepto de Detroit que presenta el podcast Mormon News Report, dijo que desearía que la sección sobre café hubiera proporcionado orientación a los miembros jóvenes sobre cómo ordenar y comportarse en cafeterías, que son un lugar común para reuniones de trabajo profesional. Enseñemos a las personas cómo tomar las decisiones correctas y pensar por sí mismas en base a la construcción de su código de salud religioso, dijo Malone. Malone y Ries elogiaron la postura de la IJSUD sobre el vapeo, que lamenta la idea errónea de que los cigarrillos electrónicos solo contienen sabores. Por otro lado, el pasaje sobre la marihuana parece subrayar el deseo de la secta de crear un espacio para permitir que algunos miembros usen marihuana medicinal, al tiempo que reitera que el uso recreativo está prohibido. 4. Misionero mormón en República Dominicana condenado por pornografía infantil es liberado en Utah. Fuente: CDN. Un misionero mormón que estuvo 2 años predicando en la República Dominicana, Benjamin Alick, fue acusado de varios cargos de pornografía infantil, en cuyas imágenes grabó a 2 primos suyos de 4 y 6 años de edad y a otros numerosos menores que eran parte de una guardería propiedad de su madre, en su casa, cuando usaban el baño, y fue condenado como menor en agosto de 2018 y liberado de una cárcel en Utah el pasado mes de julio, según informa Miguel Cruz Tejada en CDN. Aunque no lo ha dicho, los investigadores creen que también que grabó a niños en la República Dominicana, durante su estadía, y país en el que le confesó su enfermedad en 2017, al supervisión de la congregación mormona allí. El pornógrafo infantil les dijo a las autoridades y al Consejo de Sabios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, IJSUD, con sede en Utah, que su vicio sexual con los menores comenzó cuando él comenzaba su adolescencia, pero que a los 17 años se curó. Relató que sus inicios consistieron en traficar las imágenes que grababa con una cámara GoPro y las enviaba a diferentes sitios en internet, pero después que no pudo tener acceso a la primera web, entonces comenzó a compartirlas con otras personas que estaban también en el mismo negocio. Fue enviado a la República Dominicana después que cumplió los 18 años de edad. El supervisor de los mormones en la República Dominicana nunca informó a sus superiores sobre las perturbadoras confesiones del misionero, quien volvió a relatarles a los jefes de la IJSUD en Utah lo que estaba haciendo. Según las reglas actuales de los mormones, la secta no está obligada a denunciar a uno de los suyos ante la policía, especialmente por ese tipo de casos. Por ello, Alick nunca fue reportado a las autoridades, una norma que la representante hispana en Utah, Ángela Romero, dijo que tratará de cambiar con una ley estatal. El enfermo sexual usaba una cámara inalámbrica para cosechar las imágenes. Después que los 15 sabios del Consejo de la IJSUD lo dejaron impune, el delincuente sexual siguió trabajando rodeado de niños. El periódico de Salt Lake City en Utah dijo que varios líderes de la secta sabían que estaban albergando a un pedófilo, pero nunca se lo dijeron a las autoridades, lo que dejó abierta la posibilidad de que Alick pudiera haber seguido grabando niños, e incluso en la propia IJSUD. La Fundación de la Verdad y la Transparencia, conocida anteriormente como Mormon Leaks, obtuvo documentos que verifican los eventos, incluida la orden de registro utilizada por la policía para revisar las computadoras de Alick y otros artículos electrónicos después de que confesó sus delitos. Sobre la base de la ley actual en Utah y lo que se conoce actualmente sobre este caso, la IJSUD no violó la ley.
La congregación requiere que los ministros que son conscientes del abuso llamen inmediatamente a una línea de ayuda interna donde reciben orientación legal sobre los pasos adicionales que deben tomarse. No está claro si la línea de ayuda se utilizó en este caso. En agosto de 2018, Ali fue acusado de 8 delitos graves de segundo grado, incluidos 2 por explotación sexual de un menor. Los investigadores tuvieron la oportunidad de procesarlo como adulto con penas más severas, pero en su lugar, lo acusaron como menor por razones que se desconocen. Ali fue sentenciado a confinamiento seguro en el sistema de justicia juvenil de Utah, hasta que cumplió 21 años. Su cumpleaños número 21 llegó 3 meses después de esa sentencia. Fue liberado el pasado noviembre, y ahora vive en casa con sus padres. 5. Una nueva demanda en los Estados Unidos contra los testigos de Jehová por abusos sexuales de menores. Fuente: Univision. Una demanda civil de abuso sexual infantil fue presentada el pasado 15 de agosto ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra la Congregación de Testigos de Jehová de San Dimas y sus líderes, según informa Univision. Kevin Ramírez, de 26 años, asegura que fue abusado sexualmente por un adulto en su congregación, identificado solo como Humberto, cuando tenía entre 6 y 8 años. Humberto usó su posición para molestar a varios niños en la congregación, alega la demanda. De acuerdo con la víctima, Humberto presuntamente lo abusó en numerosas ocasiones, incluso durante y después de eventos de la iglesia como el servicio de campo, el estudio de la Biblia, y durante una asamblea de testigos de Jehová. Además de los abusos sexuales, la demanda alega acoso sexual y negligencia por parte de la Congregación Española de Testigos de Jehová de San Dimas, la Sociedad Watchtower Bible Tract de Nueva York Inc., la Congregación Cristiana de Testigos de Jehová Inc., y el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. De acuerdo con registros, no es la primera vez que una congregación de Testigos de Jehová es señalada con este tipo de abusos. La Watchtower, una entidad corporativa operada por los Testigos de Jehová, ha sido investigada internacionalmente por su protección de los abusadores de menores, y una comisión real del gobierno de Australia emitió un informe mordaz de abuso sexual infantil dentro de la organización de los Testigos de Jehová en ese país. Además, los abogados del demandante aseguran tener una base de datos con información sobre abusadores de niños conocidos dentro de las congregaciones de Testigos de Jehová por décadas. Por su parte, la organización Watchtower emitió un comunicado en el que aseguran que se acojan y respetan el proceso judicial, así como la privacidad de los involucrados, por lo que no comentará detalles de los litigios en curso. Asimismo, la organización religiosa aseguró que su postura sobre el tema del abuso infantil es muy clara. Despreciamos el abuso infantil en cualquier forma. Nuestros corazones están con cualquiera que haya sufrido como resultado del abuso sexual infantil. 6. Polémica en Berlín porque la Iglesia Universal del Reino de Dios quiere comprar una iglesia. Fuente: El Español. En la Leopoldplatz, a la sombra de los árboles y de la nueva iglesia de Nazaret de Berlín, hay 2 bancos ocupados por 2 vagabundos. Están durmiendo. Es mediodía, entre semana. No lejos de esa pareja, otro hombre sin hogar duerme sobre un colchón tirado sobre el césped. En una de las puertas laterales del templo, sobre un escalón, un hombre se acomoda para prepararse una raya. Con una tarjeta, pica un polvo blanco sobre un plástico. Así comienza el reportaje de Salvador Martínez en El Español. No lejos de allí, en un rincón, bajo un árbol de pequeño tamaño situado muy cerca del templo, 2 toxicómanos parecen estar pinchándose. La Leopoldplatz es una plaza problemática, dice a El Español Hussein, un vecino que regenta un conocido local con terraza de esta plaza del norte de Berlín. Ellos no nos han ayudado en nada, añade. Se refiere a los miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios, IURD, activa en Alemania bajo el nombre Centro de Ayuda de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Es una secta de impronta evangélica fundada en los años 70 en Brasil por Edir Macedo, un ex vendedor de lotería autodenominado obispo, que además de haberse convertido en millonario, es un auténtico poder fáctico en Brasil. En Berlín, su iglesia vive de alquiler desde hace 3 años en la nueva iglesia de Nazaret, una construcción que es propiedad de la Iglesia de Dios de Alemania. El templo se encuentra en el lado opuesto de la Leopoldplatz, donde Hussein tiene su local. Protegido de Bolsonaro, Edir Macedo detenta un imperio económico religioso con millones de seguidores en todo el mundo. En 2015,
La revista estadounidense Forbes estimaba su patrimonio en unos 1.100 millones de dólares, unos 990 millones de euros. En la última elección presidencial brasileña, Macedo apoyó públicamente a Jair Bolsonaro. En anteriores citas con las urnas, ayudó a Lula da Silva y a Dilma Rousseff. No es casualidad que Macedo venga disfrutando de privilegios como, por ejemplo, un pasaporte diplomático otorgado por el propio Bolsonaro. Diplomacia, seguramente, le va a hacer falta a su iglesia si quiere persuadir a las autoridades berlinesas de la conveniencia de sus planes en la capital alemana. La IURD quiere comprar el edificio de la nueva iglesia de Nazaret, según han informado los medios alemanes. Pero las autoridades en Berlín se oponen a esa compra. El político de los Verdes Stefan Bondassel, alcalde del céntrico distrito de Mitte, donde se encuentra la neogótica nueva iglesia de Nazaret, quiere evitar la adquisición del edificio por parte de la iglesia de Macedo. Las autoridades del distrito podrían entrometerse a la operación porque en su día el templo fue de titularidad pública. En 1993 fue vendido a la Iglesia de Dios de Alemania. El contrato de venta, según el periódico Der Tagesspiegel, contiene un párrafo, según el cual la Iglesia de Dios de Alemania, NDLR, solo puede vender el terreno si la ciudad-estado de Berlín está de acuerdo. Al español, afirman desde el distrito desear que la nueva iglesia de Nazaret vuelva a ser de titularidad pública. Así podría usarse, de modo que beneficie a la gente del barrio, señalan las autoridades locales. La IURD en Berlín prefiere no hacer comentarios sobre su interés en la compra del templo. Por el momento, parece que prefiere mostrar un perfil bajo en la organización de Macedo, que está presente en una decena de ciudades germanas. En su página de Facebook alemana muestra una comunidad de 2,6 millones de abonados a sus mensajes. Leida, una joven madre que sale a pasear con su hijo a la salida de la guardería, se pregunta a cuenta del pulso que parecen mantener la organización religiosa y las autoridades por el edificio histórico. ¿Qué va a hacer la ciudad si evita la venta y tiene que comprar la iglesia? Esa misma pregunta se la hace Serin, otra joven mamá cuyo pequeño también acaba de salir de la escuela infantil. No hace mucho tiempo atrás, ella estuvo en contacto con los responsables en Berlín de la IURD. Yo quería casarme allí porque la iglesia es bonita, pero me dijeron que tenía que ser miembro de la agrupación y que tenía que hacer un curso. No lo hice, me casé en otra iglesia, una iglesia protestante, cuenta Serina el español. A ella le extrañó que en su primer contacto con la gente que ocupaba la IURD le hablaran en portugués. Serin termina atando cabos al oír por primera vez en este paseo de los orígenes brasileños de quienes hoy usan la nueva iglesia de Nazaret. Una iglesia a la que dar el 10% de tu riqueza desde un punto de vista económico. Serin ha terminado ahorrando dinero al no formar parte de la iglesia de Macedo. Porque ésta tiene en sus cimientos, entre otras cosas, la enseñanza según la cual lo ideal es que el feligrés done a la organización religiosa el 10% de su riqueza. Piensan en esa iglesia que quien cree bien será muy rico y siempre estará sano. Son convicciones teológicas equivocadas, dice el español Michael Utsch, psicólogo del Centro Protestante para las Cosmovisiones, una organización protestante dedicada a la investigación religiosa con sede en Berlín. En este sentido, el diario Der Tagesspiegel también contaba hace unos días que entre los parroquianos de la IURD de Berlín los había que decían haberse liberado del demonio de la pornografía gracias a la organización religiosa de Macedo. Este tipo de historias despiertan suspicacias. Se sabe que hay reservas en la población del distrito frente a la Iglesia Universal del Reino de Dios, afirma en un email el español Stefan Bondassel, el alcalde del distrito de Mitte. Se ve como algo problemático que la Iglesia Universal se enriquezca masivamente, entre otras cosas, con el 10% de lo que ganan sus creyentes y también con otras ofrendas. Esta circunstancia hace pensar que una iglesia así no va a promover el desarrollo de la Leopoldplatz. El enriquecimiento beneficiará a otros, no a la gente del barrio, añade Bondassel. Hay vecinos de la Leopoldplatz que dicen haber oído que quienes usan actualmente la iglesia nueva de Nazaret son polémicos. Es un poco una comunidad religiosa paralela. Pero los sudamericanos y los europeos del sur son diferentes a los fríos europeos del norte. En esas misas, la gente vuelve un poco a su país, comenta Utsch. El futuro de la iglesia nueva de Nazaret, en el aire sea como fuere. Hussein, el vecino que regente el local con terraza de la Leopoldplatz, se queja de la falta de implicación de la iglesia de Macedo en la vida del barrio.
La gente de esa iglesia, que son gente de Brasil y Portugal fundamentalmente, vienen aquí el domingo y luego se van. Si estás ahí, tienes que ser parte de la solución, mantiene Hussein, aludiendo a los problemas de limpieza de la plaza que se suman a la notable presencia allí de personas sin hogar y toxicómanos. Se llaman centro de ayuda, pero en la plaza nunca hemos visto su ayuda por ninguna parte, añade. En su día, Hussein cuenta que trató de comprar el edificio histórico, pero no tuvo éxito. Quería hacer un centro cultural, un lugar donde pasen cosas a diario y que tenga vida. Eso haría que la plaza no sea en esa parte, sobre todo, un lugar para dormir vagabundos y donde consumir drogas, apunta. Tal vez sea eso lo que acabe haciendo el distrito de Mitte. Pero desde las oficinas de Stefan Bondassel, más allá de entrometerse en la posible venta del edificio histórico, no aciertan a explicar qué futuro ha de tener nueva iglesia de Nazaret. Hablan, sí, de usar ese edificio con fines socioculturales a través de un centro que aún tendría que ver la luz. El futuro de la Leopoldplatz sigue en el aire. 7. Revelan que la familia del líder de la luz del mundo tiene propiedades millonarias. Fuente: Univisión. Las 10 propiedades que poseen los nietos del fundador de la luz del mundo están ubicadas en al menos 3 estados del país, según documentos revisados por Univisión Noticias. El actual líder de la secta, que está preso en Los Ángeles acusado de abuso sexual, tiene 6 casas valoradas en $2,17 millones, y sus hermanos son dueños de una extensa finca cerca de San Antonio y una residencia frente al mar, según relata el periodista Isaías Alvarado. Los abogados de Naasón Joaquín García, acusado de abuso sexual de menores, lo describen como el humilde director internacional asalariado de la Iglesia, la Luz del Mundo, pero la Fiscalía General de California ha advertido que su estilo de vida no corresponde con ese calificativo. Sus millonarias propiedades tampoco sustentan ese argumento. La dependencia que lo acusa no ha detallado por completo las excentricidades del pastor evangélico, aunque asegura que incluyen viajar en jets privados y gastar a manos llenas en tiendas de Beverly Hills. Un policía que revisó su celular afirma que estuvo interesado en artículos extremadamente lujosos y que son inalcanzables para la mayoría de las personas, como yates, relojes costosos y aviones. Univisión Noticias revisó documentos públicos para verificar qué tanto poder adquisitivo ha tenido Joaquín García y lo que las propiedades a su nombre pueden decir por sí solas. Así se descubrió que el llamado apóstol de Jesucristo posee al menos 6 viviendas en California, Texas y Florida valoradas en $2,17 millones. Sus hermanos, por su parte, tienen un enorme rancho en Texas que vale $4,1 millones y una residencia frente al mar valorada en $843,000 en una adinerada comunidad costera en el condado de Los Ángeles. Sumando el costo de todos los inmuebles en Estados Unidos de los Joaquín, cuyos títulos de propiedad han sido corroborados por este medio, esta familia tendría una fortuna de al menos $7,3 millones. Al momento se desconoce el origen de la riqueza de los hijos del ex dirigente de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. La mayoría de ellos son ministros de esta iglesia, pues esta familia lleva 93 años heredándose el control de la congregación evangélica, fundada por el abuelo Aarón Joaquín en Guadalajara, en el oeste de México. Las inversiones inmobiliarias de Naasón Joaquín García, de 50 años, comenzaron a principios de la década de 1990, cuando su padre Samuel Joaquín Flores estaba al frente del culto. Tras su muerte a finales de 2014, Naasón se quedó a cargo de esa comunidad religiosa que hoy dice tener alrededor de 5 millones de fieles en casi 60 países. En los títulos de propiedad de las viviendas, aparece con nombres distintos: Naasón Joaquín y Naasón M. Joaquín. En este último, se incluye la inicial de su segundo nombre, Merari. Podría tratarse de un error no intencional, pero los investigadores aseguran que tras su arresto, el pasado 3 de junio encontraron 2 identificaciones de California falsas en las cuales el pastor tenía nombres diferentes, no se ha revelado cuáles. Esos documentos falsos estaban en una residencia donde se hospedaba en el este de Los Ángeles, frente a un templo de la iglesia. Su vivienda más costosa se encuentra en el tranquilo vecindario Braeburn Acres de Austin, en Texas. Tiene 4 habitaciones, 2 baños y vale más de $690,000. Está fincada sobre un terreno de 16,000 pies cuadrados. La casa se construyó en 1950 y se remodeló en 1995, de acuerdo con información de la Oficina del Tasador del Condado de Harris. A 10 millas de ahí,
Joaquín García tiene otra propiedad de 3 cuartos y 3 baños cuyo precio se estima en $351,000. El lote mide 42.120 pies cuadrados. Se encuentra en la cuadra 8200 de Huateca Doctor, que es el mismo domicilio que el pastor proporcionó en trámites inmobiliarios relacionados con otra vivienda suya en Kissimmee, Florida, que tiene un valor de $76,000 y se encuentra a 15 millas del Parque Disney World. Una semana antes de su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles, Lax, el líder religioso, vendió esa última propiedad por solo $100 a un templo de la luz del mundo en Orlando. En la transacción con fecha del 27 de mayo de 2019, se indica que la institución le confió adquirir la casa en su nombre en 1991 para luego entregar el título a la iglesia. Esa cláusula contradice el argumento de sus defensores legales, quienes afirman que el pastor no tiene injerencia en el dinero de la congregación. Las finanzas de la iglesia están completamente separadas de nuestro cliente. Es un empleado asalariado. Hay declaraciones presentadas ante la corte, las cuales indican que no hay una sola cuenta bancaria que esté controlada por la iglesia en la cual él sea un firmante, aseguró su abogado Ian Sawyer en una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles el pasado 21 de junio. Él no tiene autoridad directa para ordenar el movimiento de dinero en absoluto, agregó el litigante. Varios dispositivos electrónicos que pertenecen a Joaquín García y sus dos presuntas cómplices, Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, fueron decomisados por las autoridades en una lujosa residencia blanca en la cual solía quedarse. La vivienda de 3 niveles está valorada en más de $842,000, tiene 4 habitaciones y 7 baños, según información que la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Condado de Los Ángeles envió a Univision Noticias. La casa está en la avenida Arizona, frente al Templo de la Luz del Mundo en el este de Los Ángeles, el más grande de California. La congregación es dueña de este inmueble desde 1981. Mide 5.146 pies cuadrados, fue construido en 1999 y suele recibir a los jerarcas de la congregación. Justo detrás de esa vivienda, en la calle Dangler, se encuentra otra residencia de color café oscuro. En algún tiempo, su garaje tenía las iniciales NJG, por Narazón Joaquín García. La construyeron en 2007 y vale más de $665,000. En una de sus 6 habitaciones a veces dormía el líder de la iglesia, según fuentes cercanas a la congregación. Su dueño es José Coronado, quien ha sido identificado como uno de los tesoreros de la organización de impronta evangélica. Para facilitar el acceso a esta vivienda desde la Casa Blanca que pertenece a la iglesia, hay una puerta que conecta ambos patios traseros. Ese pasadizo casi secreto solo puede verse desde las alturas. El tamaño y costo de esas dos propiedades contrasta con el resto del vecindario, donde viven hispanos de clase trabajadora. Joaquín García también es dueño de 3 casas que se encuentran en esa misma zona, en la calle Dangler y la avenida Arizona, y ahí también tienen una vivienda sus hermanas Rael y Betsabe Joaquín. Esta información fue verificada en la base de datos del Condado de Los Ángeles y además fue revisada por fuentes dentro de la iglesia. En la cuadra 200 de la calle Dangler están 2 viviendas a nombre del dirigente de la Luz del Mundo. Solo las separa una barda. Una es pequeña, está prácticamente en obra negra y su valor estimado en el mercado es de $203,000. Pero a su costado, hay otro inmueble más parecido a los que reciben al apóstol de Jesucristo. Tiene 4 cuartos, 4 baños y está valorado en $563,000. En los títulos de propiedad de estas casas hay nombres distintos. La inicial M de Merari es la diferencia, aunque una la compró en 2004 y la otra en 2005. En la avenida Arizona se localiza otra inversión inmobiliaria de Joaquín García. La adquirió por $216,000 en el año 2000 y ahora su costo es de casi $290,000. Fue construida en 1950 sobre un terreno de 5.898 pies cuadrados. A unos pasos de ahí, el también llamado Siervo de Dios fue propietario de una casa de 5 cuartos y 2 baños. Solo fue su dueño durante 45 días. El 5 de agosto de 1994, la compró por $170,000 a un hombre llamado Alex Rodríguez y el 19 de septiembre de ese año, la vendió por $171,811 a la misma persona. La vivienda ahora vale casi $256,000. Curiosamente, el domicilio postal de Alex Rodríguez es la residencia blanca que pertenece a la Luz del Mundo y que está al inicio de esa misma calle.
Vive de acuerdo a sus posibilidades al final de una estrecha calle con residencias cuyos diseños llaman la atención por su ostentosa arquitectura y que exhiben lujosos autos en los garajes. Hay una vivienda de color beige que se alquila por $5,500 al mes. No es tan grande como las demás. Tiene 3 habitaciones y 3 baños, pero ofrece una envidiable vista al mar que eleva su plusvalía. Se localiza en Palos Verdes Estates, una adinerada comunidad costera en Los Ángeles donde el 77% de sus habitantes son blancos. El precio de la casa se estima en $843,000. Ahora está deshabitada, pero fuentes cercanas a la iglesia aseguran que solía recibir a Nason Joaquín cuando éste quería relajarse observando el Pacífico. Los dueños de la propiedad son sus hermanos Benjamín y Yusiel G. Joaquín, ambos pastores de la Luz del Mundo. La compraron en 1992 por casi $540,000 y su precio ha ido en aumento acorde con el elevado costo del mercado inmobiliario en esa zona. Benjamín, el hijo mayor de Samuel Joaquín Flores, y quien ha sido ministro en Texas y Carolina del Norte, también figura como dueño o albacea de la mayor parte de un rancho de 343 acres en Seguin, Texas, que su padre adquirió en 1998. Su costo actual es de $4,1 millones. Dentro de la finca hay una mansión que cuesta $1,8 millones y aún figura como propietario su padre, aunque falleció en 2014. La Luz del Mundo no comentó específicamente sobre estas propiedades de los Joaquín, aunque ha negado que su director internacional sea millonario y afirma que su único hogar dentro de la colonia Hermosa provincia que posee la iglesia en Guadalajara no es costosa, sino más bien normal. Su casa, la que yo le conozco, es normal. Quizás muchos ahí tengan una casa que, en apariencia, se pueda ver más grande, afirmó su vocero Eliezer Gutiérrez en una entrevista con Univisión Noticias hace unas semanas. Vive de acuerdo a sus posibilidades, en lo que yo conozco, agregó. Gutiérrez también aseguró que las finanzas de la institución religiosa y las del apóstol están separadas. Si bien señaló que las arcas de organización se nutren de las donaciones de sus fieles, aclaró que ninguno está obligado a aportar una cantidad o entregar de manera obligada cualquier tipo de colecta. Cada templo, explicó, es responsable de manejar sus propios recursos económicos. El portavoz también dijo que los administradores en Hermosa provincia se encargan de pagarle un sueldo o apoyo económico al dirigente en turno, aunque aseguró que desconocen qué cantidad se les entrega. El vocero también negó que el pastor viaje en jet privado, duerme en hoteles de 5 estrellas, ni que es cliente de restaurantes de comida gourmet mientras realiza sus giras evangélicas por todo el mundo. Vamos a El Salvador, y se contrata el hotel más lujoso. De ninguna manera. Llegamos en la mañana, y en la tarde, nos regresamos a la Ciudad de México, señaló. Pero la Fiscalía General de California alega que Nason Joaquín llegó en avión privado a Los Ángeles a principios de junio, cuando fue puesto bajo custodia por agentes aduaneros, y que se daba lujos que denotaban una riqueza superior a la que describen sus allegados y defensores legales. Yates, relojes costosos y jets privados. Las autoridades que investigan al apóstol de Jesucristo por presunto abuso sexual en agravio de al menos 4 mujeres, 3 de las cuales eran menores, creen que su fortuna es incluso más grande a la relacionada con sus propiedades en Estados Unidos. La Fiscalía de California no ha querido revelar más detalles de esta presunta riqueza descrita en la corte, ni comentó sobre las viviendas y el rancho de los Joaquín, que describió Univisión Noticias. La dependencia explica que para proteger su integridad, nosotros no podemos comentar sobre investigaciones en curso. Lo que se sabe es lo que la fiscal estatal Amanda G. Plesner reveló en una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 21 de junio. Que Joaquín García llegó en un jet privado al aeropuerto de Los Ángeles cuando lo arrestaron. El acusado García viaja muy seguido, si no es que únicamente, en avión privado, aseguró. También advirtió que la policía descubrió $200,000 en efectivo y oro al catear su residencia en el este de Los Ángeles. La base de datos de las agencias del orden indican que el acusado gastó $100,000 en efectivo un solo día en compras en Beverly Hills el año pasado, explicó Plesner. En otra audiencia, el 15 de julio, sobre el derecho a fianza del pastor, que finalmente se le negó, el agente estatal Steven Stover, quien forma parte de un equipo especial que investiga casos de narcotráfico y de alto perfil, testificó que en el iPhone que le incautaron al líder religioso encontró conversaciones en las que se refería a cajas de seguridad donde guardaba euros, oro y sumas de más de $10,000.
Stover señaló que en el celular quedaron otros vestigios del excéntrico estilo de vida del siervo de Dios. Hubo un historial de búsqueda de artículos extremadamente lujosos y de alta gama que consideraría inalcanzables para la mayoría de las personas. Yates, jets privados, relojes extremadamente lujosos, simplemente artículos muy lujosos, detalló el policía estatal. La declaración del agente fue interrumpida por el abogado Ian Sawyer, quien ha reiterado que su cliente no posee riquezas y que se gana la vida con el sueldo que le entrega la iglesia. Hemos sometido los estados financieros de nuestro cliente. Esto es especulación, alegó. Otro agente, Troy Olmes, investigador del Departamento de Justicia de California, testificó en la corte que en la residencia en la que se quedaba Joaquín García encontraron varios billetes de muchos países. Aunque reconoció que no los contaron, dijo que era bastante dinero. La fiscalía alega, por su parte, que había $200,000 en efectivo, pero no los decomisaron ya que no hay razón para usarlos como evidencia en este proceso judicial. Olmes relató que también descubrieron una bolsa de plástico de 6 pulgadas llena de oro y joyas. El banco Wells Fargo le envió a este agente estatal un reporte de actividad sospechosa porque una de sus cuentas había recibido alrededor de $5 millones solo durante una semana del mes de junio, afirmó el oficial. El dinero provenía de 90 transacciones distintas realizadas en varios estados de Estados Unidos. La colecta era para pagar la fianza que entonces le habían impuesto al religioso. No está claro qué pasará con ese dinero. Este oficial también fue contactado por una investigadora de la Unidad de Abusos contra Ancianos de la institución de servicios financieros Fidelity Investments, con sede en Massachusetts. A su escritorio llegó el caso de un adulto mayor que trataba de depositar una fuerte suma en una cuenta a nombre de Nason Joaquín. Le contó al agente Olmes que vio una nota periodística sobre el escándalo de la luz del mundo y que decidió contactarlo para advertirle sobre esta transacción sospechosa. Ella notó que el anciano estaba tratando de transferir $115,000 a una cuenta con el nombre de García. Vieron que era sospechoso porque no hay una relación familiar o ninguna otra relación que ellos conocieran. Por eso, cancelaron esa transacción y no la aprobaron, contó Olmes en la corte. Fidelity Investments no dio más detalles al respecto, citando su política de privacidad. Si bien no podemos comentar sobre investigaciones específicas o asuntos de clientes, puedo decirle que nos tomamos muy en serio el fraude de inversión y el abuso financiero contra ancianos, dijo su vocero Steve Austin en un comunicado enviado a esta redacción. Anticipando ese apoyo financiero que le daría su iglesia, la fiscalía le pidió al juez David Fields que le negara a Joaquín García el derecho a una fianza. El magistrado concedió la moción el 16 de julio, avalando la advertencia de que el acusado es un peligro para cientos de niñas y podía fugarse en su avión privado a un país que no realice extradiciones. El ministro lleva 11 semanas tras las rejas, apartado de esos lujos. 8. España. Los seguidores del vidente Ángel Muñoz siguen reuniéndose a pesar de su enfermedad. Fuente: Levante EMV. El grupo es mucho más reducido de lo que era hace varias décadas, pero todavía quedan adeptos del conocido como Padre Ángel que se acercan al Racó de les Viñes de Alcira, Valencia, España, para rezar en el lugar en el que, según sus creencias, se apareció la Virgen de los Remedios. El pasado 15 de agosto, pese a la ausencia de su líder, alrededor de unas 40 personas se dieron cita en el paraje natural alcireño para rememorar una tradición que se remonta a los años 80. El vidente está enfermo, por eso ya no viene, pero la Virgen aún habla a través de él. Graban el mensaje y lo traen para que lo escuchemos, explicó a Levante EMV una mujer llegada desde Teruel. Cuando Ángel Muñoz, o Padre Ángel, constituyó hace más de 30 años la Junta de la Esclavitud del Sagrado Corazón de Jesús tras la supuesta aparición mariana, eran centenares de feligreses los que acudían a la cita religiosa, que llegó a tener carácter mensual. El vidente rezaba el rosario ante la atenta mirada de los acólitos hasta que, de repente, entraba en trance y procedía a trasladar, con voces guturales y de ultratumba, el mensaje de la Virgen. Acto de masas venido a menos, pero aquel fenómeno de masas es, a día de hoy, un acto íntimo, al que acuden los más fieles a las palabras de Ángel Muñoz. De hecho, en el ambiente siempre reina un cierto recelo, sobre todo ante las caras nuevas. Los adeptos se conocen entre ellos. Una vez se pasa el cartel que da la bienvenida al Racó de les Viñes, varios coches aguardan aparcados cerca del improvisado altar de rezo.
Atrás quedaron los autobuses que, desde diferentes localidades de la Comunidad Valenciana, atraían seguidores del Padre Ángel. El número de fieles se redujo poco a poco con el paso de los años, aunque el verdadero punto de inflexión se produjo a principios de esta década, con la causa judicial contra Ángel Muñoz. El vidente fue absuelto de un delito de estafa al no demostrarse las acusaciones contra él. Reunió presuntamente un patrimonio cercano a los 3 millones de euros con las aportaciones de sus seguidores. Los que todavía se congregan en el paraje alcireño siguen siempre la misma rutina. Tras momentos distendidos y de charla, se anuncia el rezo. Todos los presentes toman sitio. Algunas personas se sientan, otras se arrodillan. Se hace el silencio y sacan sus rosarios para empezar sus plegarias por la conversión de Rusia y por los enfermos, entre otros beneficiarios. Asimismo, se enumeran los 5 misterios gozosos que tratan el anuncio y la infancia de Jesús. Todo es verdad. A continuación, se produce la segunda parte del acto. Pese a que el Padre Ángel dejó de acudir al Raco de las Viñas hace varios años, su voz se escuchó de nuevo a través de un megáfono. Cada mes, uno de sus fieles llega al CIRA un mensaje nuevo, en el que la Virgen, supuestamente, habla a través de Ángel Muñoz, y cuyo contenido se negaron a compartir con este periódico. Todo lo que dice es cierto, se puede comprobar. De hecho, ya aventuró riadas y otras muchas cosas malas que están por venir, comentó una adepta. Aquí simplemente venimos, escuchamos el mensaje, y los que quieren rezan el rosario, nada más, añadía su marido, que restó importancia a la reunión. Algunas personas llevan horas en el lugar místico, otras hacen largos viajes para acudir a la cita. Llegan desde pueblos cercanos, aunque también de otras provincias como Madrid o Teruel. Sobre todo abundan las personas de cierta edad, aunque algunas están acompañadas por menores. Los hay que acuden, sin falta, el día 15 de cada mes. Otros reconocen que van cuando pueden. Otros se desplazan para recordar a los que ya no están. Mi mujer venía aquí, pero falleció por un cáncer, y yo vengo por ella, no siempre, cuando me apetece, como quien va a ver un partido de fútbol o cualquier otra cosa cuando necesita despejarse, explica un asistente. 9. El telar de la abundancia funciona porque la gente tiene necesidad de creer. Fuente: Clarín. La propuesta parece redonda. Ofrece contención espiritual, pertenencia a un grupo, éxito, confianza, amistad y, como si esto fuera poco, dinero, mucho dinero. Pero nada es tan bueno como parece. Tiene varios nombres: el telar de los sueños, el telar de la abundancia, ruedas de la amistad y flor de la prosperidad, entre otros. Pero básicamente todos son lo mismo. Un sistema piramidal que se sustenta con el dinero de una base de aportantes a los que se les promete cuadruplicar su inversión. Informa sobre ello el diario argentino Clarín. Los de reciben el dinero de las bases y la rueda solo funciona en la medida que se consiguen nuevos aportantes. Cuando se corta el flujo, sobreviene el desastre. Quienes pusieron su dinero terminan siendo víctimas de un engaño, una estafa. El truco es muy viejo, pero en los últimos meses volvió con más fuerza de la mano de las redes sociales y también con el creciente espíritu de hermandad entre las mujeres. En otras palabras, la sororidad es usada en muchos casos como un anzuelo para la trampa, con el objetivo de que una víctima no solo ingrese al juego, sino que también convenza a sus amigas de invertir dinero en los telares. Basta con poner telar en el buscador de Google o Facebook para encontrar una gran variedad de páginas similares. También hay videos pseudomotivacionales en los que se apela al feminismo para conseguir aportantes. Si estás viendo este video que te mandó una amiga o familiar que quieres mucho es porque te considera, se lee en la primera placa de un video instructivo colgado en la red en 2016, pero reflotado con éxito en las últimas semanas. Siempre apelando a la hermandad y la confianza, los organizadores describen a quien invita como una persona de amplio criterio que no es influenciada por los medios de comunicación. Esta persona quiere invitarte a un grupo de chicas organizadas que tienen la solución para ayudarte en tus problemas financieros. Y, como no hay que dejar nada librado al azar, los dueños del telar abren el paraguas. Y déjame adivinar, de seguro ya te habrás topado o escuchado en algún lugar con este tipo de negocios escalonados, y probablemente la gran mayoría te dicen que son un fraude o estafa, pero eso es precisamente lo que el gobierno quiere que creas. Pero, ¿por qué creer en un sistema que, sin método aparente, genera ganancias de la nada? ¿Cómo siguen teniendo seguidores pese a las denuncias y alertas? Para Harry Campos Cervera, psicoanalista y psiquiatra, la clave está en la estructura narcisista de cada persona. Estos sistemas plantean un ideal, ofrecen la realización del ideal propio,
La gente tiene necesidad de creer, porque si no daría dinero a alguien que no muestra ningún elemento que explique cómo se generarán las supuestas ganancias, explicó el profesional a Clarín. Es narcisista. El otro, el que propone entrar, es el espejo, es alguien que tiene de lo que uno carece. Podemos pensar que esto ya fue denunciado muchas veces, pero lo cierto es que las personas están menos informadas de lo que suponemos, remató Campos Cervera. Alerta en aumento en los últimos meses, los telares feministas florecieron con la velocidad típica de las redes sociales. Tanto así que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, de Argentina sacó un comunicado alertando sobre los riesgos. Se trata de un mecanismo mediante el cual se invita al público a colocar su dinero con promesas de retribuirle intereses exorbitantes, dice el comunicado. En esa línea, y a fin de prevenir a la ciudadanía sobre el fenómeno y dotarla de la información necesaria en caso de ser contactada para participar, se sugirió tener en cuenta que, dado que el dinero ingresado no se destina a ninguna actividad que de por sí produzca utilidades, la posibilidad de obtener la ganancia prometida depende exclusivamente del ingreso de nuevos participantes. A medida que se van creando nuevos grupos, se van necesitando cada vez más personas para completarlos, lo que aumenta las posibilidades de que el mecanismo se quiebre y se produzcan pérdidas. La captación pública de dinero para su colocación en inversiones es una actividad que en nuestro país requiere autorización de las autoridades competentes, como el Banco Central de la República Argentina o la Comisión Nacional de Valores, quienes controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos. Antes de hacer una inversión, es conveniente conocer su funcionamiento, sus condiciones y sus riesgos, así como también obtener información acerca de la seriedad y solidez de quien la administra. Para sumar más complejidad a la cuestión, estos sistemas son muy difíciles de investigar en la justicia, aunque ya se están empezando a registrar los primeros casos. El año pasado, por dar un ejemplo, se detuvo a una mujer en San Juan, que había estafado a unas 700 víctimas, por un monto superior a los 2 millones de pesos. Las víctimas se sienten tan tontas que no quieren hacer la denuncia y quedar en ridículo, explicó una fuente judicial a Clarín. Además, como se usa la red, es muy complejo llegar a quienes están detrás de estas maniobras, identificarlos y poder ir tras ellos con una acusación penal, remató la fuente. 10. ¿Cómo seleccionaba Ranieri a las víctimas de la secta NXIVM? Fuente: Notimex. Frank Parlato no titubea al decir que le es posible asegurar que una buena parte de los principales mexicanos involucrados en el escándalo de la secta NXIVM eran personas ricas y poderosas de las que se valió para empoderarse, tener un lugar donde esconderse e impedir con ello la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos lo detuviese. Entrevistado por Notimex vía telefónica, Parlato, periodista, experto en publicidad, fundador y líder del portal frankreport.com, ha sido citado por diversos medios como el New York Times, The New York Post y CNN, entre otros, por haber puesto sobre la mesa la organización criminal y los escándalos del culto por el cual el líder Keith Alan Raniere fue declarado culpable el 19 de junio por la Corte Federal de Distrito de Brooklyn, por extorsión, trata de personas, posesión de pornografía infantil, fraude, lavado de dinero, robo de dinero y violación, entre otros delitos. Con amenazas de muerte sobre su persona en repetidas ocasiones por sus publicaciones, Parlato afirma que casi fue asesinado por 2 matones que por fortuna no lograron localizarlo a tiempo. Se sabe que usted trabajó para Raniere. En efecto, trabajé para él, pero no fui parte de su secta o su culto. Me contrató porque decía que quería el mejor publicista del mundo para sus empresas. Solo estuve ahí por 7 meses y luego decidió despedirme porque, según me dijo, quería a alguien mejor. Me pagó $75,000 al mes durante ese tiempo. ¿De qué se percató el tiempo que trabajó para él? Yo estaba encargado solo de cuestiones publicitarias empresariales, pero no era difícil percibir que algo extraño sucedía. Había un grupo cercano de gente rica y poderosa que lo seguían, como si se tratase de un líder de otra índole. Me pareció fundamental investigar y sobre todo denunciar lo que sucedía. Raniere había robado millones de dólares y había creado una secta, un culto a su alrededor. ¿Cuándo inició su investigación y cómo obtuvo la información sobre los mexicanos involucrados? La inicié en 2013 y lo hice con el afán de exponer al público lo que estaba sucediendo dentro de NXIVM y todo lo que estaba atrás de su líder. La información sobre los mexicanos la obtuve a través de diversas fuentes comprobables.
De hecho, toda la información recabada por mí fue utilizada y ayudó a la corte a que Raniere fuese declarado culpable. De hecho, considero que hay más mexicanos involucrados que gente de los Estados Unidos. ¿Le parece que a Raniere le resultó más provechoso involucrar a mexicanos para lograr sus propósitos? Por supuesto, en especial mexicanos ricos y relacionados con el poder. Él no solo los quería para que fuesen sus socios, sino también parte de su culto. En muchos casos los quería para que en caso de que el gobierno estadounidense tratase de detenerlo, él pudiese utilizar el poder político y económico que muchos de ellos tienen como protección. Ese sería el caso de los hermanos Emiliano y Cecilia Salinas Oxey y Alejandra González Anaya. Sí. Alejandra en particular tenía una enorme devoción por él, solía viajar todo el tiempo a los Estados Unidos para verlo, creó la compañía Anima Inc. Con él, pienso que al ser en aquel tiempo hermana de un secretario de Estado podría lograr protección. Ella devota de él, no dudaría en la posibilidad de que haya sido marcada con fuego con el sello de las esclavas sexuales de él. ¿Qué puede decir de los seguidores de Monterrey? Las integrantes del culto de Monterrey eran las más entusiastas y las más cercanas a él. De hecho, cuando fue aprehendido en Puerto Vallarta se encontraba con un grupo de ellos, con intenciones de publicar un libro sobre el escabroso tema. Parlato apunta que lo más importante de la historia de los integrantes del culto en México aún no ha sido contado. La Ries es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La Ries no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se citan en el momento debido. La Ries autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.